Muchas veces las cosas no salen como uno las espera. El destino es incierto y los objetivos de vida de una persona pueden cambiar de la noche a la mañana cuando lo inesperado toca la puerta. Yo llego a los Emiratos Árabes Unidos, a la ciudad de Dubái, porque estaba en un viaje por Europa y por cosas de la vida terminé en este destino. Estuve solo 10 días de turismo y conocí un poco como los estándares laborales que ofrece este país, y nosotros como pasaporte colombiano pues tenemos las puertas cerradas en muchos países por el tema o el estigma que tienen con el tema del narcotráfico, y pues llegando acá conocieron como mi perfil y me ofrecieron trabajo. Entonces dije, bueno, no es tan difícil encontrarlo y más que es con legalidad, entonces me agradó mucho. Colombia tiene una red de 124 consulados en el mundo y alrededor de 65 embajadas. No podría uno decir que en el mundo total, pero sí hacemos una presencia en la gran mayoría, y en donde no llegamos tenemos asistencia por intermedio de convenios con otros países, con países amigos. Atendemos el mundo. Nosotros a nivel de la coordinación, a mi cargo tenemos una serie de instructivos dentro de todas las tipologías de asistencia que tenemos. Tipologías como son acceso a derechos, fallecidos, ¿sí? Violencia intrafamiliar, o sea, derechos de familia, emergencias médicas, que me parece muy importante, pues obviamente que establezcamos el tema de localizaciones. Tenemos obviamente también a nuestro cargo la repatriación de las cenizas, previo un trabajo que se hace dentro del consulado, que es el de poder expedir el certificado de nacimiento. Entonces, como pueden ver, pues tenemos un número de acciones a atender en el trabajo consular y en el que tiene que ver específicamente con lo que tiene que ver a nuestros connacionales en el exterior. El mundo es un espacio para los extranjeros, el mundo es un espacio para los refugiados, el mundo todo tiene que ser un espacio para la interacción política y social. No veo desde una reflexión racionalmente aceptable pensar que una persona oriunda de algún país sea amenaza para otro. Repito, esos fenómenos han existido siempre. Es más, son mayoritariamente relevantes en la historia de las naciones. La movilidad podríamos entenderla desde el punto de vista humano como esa necesidad de buscar prosperidad en diferentes direcciones. Y eso es lo que ha motivado desde el punto de vista de una idea forzada o voluntaria que actualmente se presente una migración, una movilidad de las personas. Yo he sido víctima de la violencia de este país con mi familia en 2 ocasiones. De niño, yo soy un niño orgullosamente de origen campesino, y por la violencia de este país, que ya la gente empieza a perder de la memoria y a irse en el pasado y de la historia de este país, pero todavía quedamos muchas víctimas de esa parte, que es la historia de la violencia política en Colombia entre liberales y conservadores. Y mi padre era pues conservador, y en el pueblecito donde vivíamos, en la zona del Sumapaz,
que por cierto es una zona donde hay orígenes guerrilleros muy fuertes y bandoleros, como se llamaban en esa época. Un día le dijeron a mi padre que si no se iba, era hombre muerto, y con su familia. Y nos tocó abandonar absolutamente todo y hacer lo que mucha gente ha tenido que hacer, irse para una gran ciudad. En mi caso, Bogotá, donde pues desarrollé toda mi vida profesional. Se han estudiado muchísimos factores de orden psicológico, pero todo depende del proceso migratorio. Es decir, digamos que no podría yo generalizar una situación psicológica para todos los migrantes, ¿no? Depende de la situación migratoria, pero sí hay factores de orden emocional que es necesario revisarlos. Hay también factores de orden cognitivo, es decir, todas aquellas ideas, pensamientos que giran alrededor de un proyecto de vida migratoria. Y también hay características de orden comportamental que de alguna manera van a depender o no pues de la persona, de la situación, de dónde emigre y bueno, y por supuesto de las relaciones y vínculos que establezca. El instinto animal que poseemos es lo que nos hace mover, porque, por ejemplo, cuando hay digamos, un rebaño, se acaban los pastos en determinado sitio, ellos no piden papeles para pasar, por ejemplo, de España a Francia o de Francia a Alemania. Ellos simplemente van a donde hay comida, donde hay agua y su horizonte está en el salirse del planeta, no en el planeta mismo, no dentro del planeta, ¿no? Cuando migra la gente, también migran ejércitos. Cuando sale un ejército de 200.000, 300.000 hombres de un país hacia otro, esas son migraciones masivas organizadas, ¿sí? Y de eso poco se menciona, ¿sí? Las migraciones, porque además esas migraciones no solamente tienen impacto en el país de origen, en términos de la violencia, sino que tienen impacto también en términos de los territorios que ocupan y en términos de las relaciones sociales que establecen y de los emparejamientos espontáneos o forzados que se producen en las interacciones sociales. Este es un factor que poco se tiene en cuenta. Cuando uno habla de migración o de movilidad humana, tiene que verlo desde varios puntos. Desde el punto de vista humano y desde el punto de vista económico, ¿cierto? A mí me parece que son dos cosas que van de la mano. Desde el punto de vista humano no tendríamos 1000 historias para contar lo que le pasa a nuestra gente en el exterior, lo que nuestra gente vive, lo que nuestra gente sufre, lo que nuestra gente llora, lo que nuestra gente ríe por fuera de Colombia. Esa es la parte humana que es parte de nuestra tradición. Entonces, ¿qué mejor que nuestro canal cuente esa parte humana? Y desde la parte económica, que no nos podemos olvidar de ello, porque cuando uno pierde la parte económica, pues solo habla de poesía. Yo sí afirmaría de manera contundente que las migraciones son fenómenos naturales y positivos. Lo que sucede es que ese tipo de expresiones que son connaturales al ser humano y a la sociedad humana, pues caen en manos de los cálculos políticos y de los cálculos económicos. Y cuando ese tipo de expresiones humanas caen en estos cálculos, pues simplemente toman la característica que quieran poner los mandatarios de turno. Estados Unidos ha sido construido por los migrantes. Estados Unidos mismos es un migrante que en la revolución de los tulipanes pues se desplazan de Inglaterra a Norteamérica, en la misma Europa. Europa ha sido lo que es, no por la filosofía europea, sino por la filosofía asiática. Los recursos que se han utilizado en el periodo industrial, en el siglo XVIII y XIX, son por los recursos sacados de África y muy particularmente de nuestros propios recursos. Entonces digamos que el tema de la migración es un tema necesario y es un tema connatural. Bueno, pues la migración se entiende básicamente como el movimiento de las personas entre países. La emigración es la salida de
de nacionales de su país hacia otros. Y la inmigración es el regreso de nacionales hacia su país o de personas extranjeras hacia su país. Otavalo es un municipio, pues una ciudad en Ecuador, al norte del Ecuador, muy multicultural, con muchísimo turismo y un sector indígena que vive en Otavalo y que ha mantenido una historia de producción de tejidos milenaria, aprovechó la mundialización y aprovechó la globalización para globalizar su economía. Entonces, a donde vayan, nosotros tenemos el dicho que un país se lo encuentra uno vendiendo tinto caliente en el desierto, pero también va a encontrar un otavaleño con ruanas vendiéndoselas a la gente en el calor. Los de Otavalo están en todas partes del planeta, manteniendo sus símbolos, manteniendo su lengua, ¿sí? Y tributándole a su población en Ecuador. Ese es un caso especial de lo que llamamos culturas abiertas, culturas étnicas abiertas, es decir, que no solamente resistieron el embate de la globalización, sino que aprovecharon las avenidas reales, aéreas y marítimas, y las avenidas virtuales para universalizar sus objetivos. Las migraciones han sido motores de desarrollo siempre. Nuestra cultura quindiana es heredera de la cultura antioqueña, de ese fenómeno sin igual que se llamaba el fenómeno de la colonización antioqueña. Mi pueblo, la Tebaida, viene de esa colonización y todo el departamento del Quindío. Es decir, lo que esconde en primera instancia el fenómeno de la migración es la dinámica, la motivación, el motor de las construcciones sociales. El Quindío es lo más bello que me ha pasado a mí en la vida. Con mi esposa, Ana María, tuvimos alguna vez la idea de, así como hacíamos campañas y mercadeo para las grandes compañías, ¿por qué no hacerlo para nuestra vida? Y empezamos a buscar sitios donde pasar esta etapa de la vida. Y entonces estuvimos y las personas, encontramos para los bogotanos hay una zona del país que se llama Napoima, que es muy linda, pero es una zona básicamente de fin de semana. Después estuvimos en Cartagena, pero la verdad es que nosotros no somos personas de mar, es otro mundo totalmente distinto, nosotros somos de montañas. Estuvimos explorando la posibilidad de Pereira, de Cali, de Manizales, viviendo un tiempo ahí, ¿no? Un tiempo corto, pero viviéndolo, no de turistas. Y al final nos quedó Medellín y Armenia. Y en Medellín, pues, nos dimos cuenta que tenemos que vivir primero en las afueras para llevar un estilo de vida campestre, que es el que siempre soñábamos, que yo ya lo hacía viviendo en las afueras de Bogotá. Y después, pues, nos pareció que eso era muy, muy complejo ya, que era un poco un Bogotá con otras características. Y decidimos Armenia, pero no soy con los apellidos que se utilizan o que son de la región, no soy ni Jaramillo, ni Henao, ni Botero, ni Montoya, pero nosotros vivimos felices aquí en el Quindío. Hemos hecho una labor muy linda, nos recibieron y nos acogieron como nunca. Y bueno, aquí somos y soy absolutamente feliz. Y cómo no se va a ser feliz en un sitio que por demás ha sido declarado Patrimonio Paisajístico de la Humanidad. Bueno, pues yo soy quindiana, entonces cuando a mí me preguntan eso, yo siempre digo que los quindianos somos los mejores. Somos los más simpáticos, los más queridos, los más afectuosos, pero no, mire, la verdad es que los habitantes de los 3 departamentos nos parecemos mucho. Tenemos unas comidas muy parecidas, unos dichos muy parecidos, un pensar parecido. Somos los habitantes del eje cafetero. Tenemos costumbres y idiosincrasia parecida.
El haber nacido en el Quindío de alguna manera forma parte de lo que yo sigo diciendo, de lo que yo hago, de mi trabajo. El Quindío es un departamento en Colombia donde el color es muy obvio, los contrastes profundos entre el rojo y el verde, el amarillo, la permanencia del color, porque allí no tenemos estaciones, ha hecho que eso permanezca en mi retina y sea como una constante. ¿Qué es el éxito hoy para los seres humanos? ¿Acaso millones de seguidores en una red social? ¿Muchos corazones o me gusta? El movimiento y la movilidad están relacionados con que hay una fuerza que actúa sobre el cuerpo. Entonces, para el caso de la movilidad, si hablamos de movilidad en términos humanos, entonces esa movilidad se puede dar porque es forzada o porque puede llegar a ser voluntaria. Entonces, dependiendo de esos dos mecanismos, puede aparecer la movilidad desde el punto de vista de la humanidad. En términos de la gente, unos serían empujados, yo los llamo empujados es porque la capacidad de elección es poca, tienen que hacerlo para sobrevivir. La otra son impulsados, diríamos que hay mayor capacidad, impulsados por el conocimiento, impulsados por la expansión, impulsados, digámoslo así, por la conquista. Y otros que los llamaríamos que más que empujados e impulsados, son estimulados por oportunidades presentes. Yo pienso que abandonamos nuestro país de pronto por falta de oportunidades o por buscar un mejor futuro, unas mejores posibilidades de vida, económicamente, culturalmente. De pronto a veces nos sentimos frustrados en nuestro trabajo o no somos felices. Pienso que el principal motivo puede ser ese, buscar nuestra felicidad y nuevas oportunidades. Una de las grandes motivaciones que me trajo a Australia fue el reto personal de aprender un segundo idioma, en el cual creo que Colombia debe priorizar más esta enseñanza, porque estando acá es donde nos damos cuenta lo importante que es el habla inglesa. Otra motivación es un gran amigo que desde el colegio he estudiado con él y se encuentra aquí actualmente. Él me contaba sus anécdotas, sus historias. Al ver sus viajes por casi todo el mundo, me motivó aún más de poder venir. La cultura en este país es algo muy diverso que no podemos encontrar en Colombia tan fácilmente, en el cual en cualquier esquina tú vas a encontrar gente de cualquier parte del mundo, y esto es lo que nos llena más de alegría, como de ganas de seguir en este país. De manera general, se ha estudiado de nuevo, cada persona pues tiene, por supuesto, su personalidad, su forma de ser, pero sí hemos estudiado algunos aspectos de orden general, sobre todo que tienen que ver con la mirada adaptativa, como cómo esta persona con toda su vida y su situación logra adaptarse o no a un proceso migratorio. Eso lo hemos estudiado de orden psicológico, también qué ha sucedido con las relaciones y los vínculos que establece tanto en el lugar de origen como en el lugar de destino, porque hay una cosa importante en los procesos migratorios y es que nunca se pueden ver en una sola vía. Es decir, yo soy parte de un contexto, de una familia en mi origen, pero voy a un lugar y allá de alguna manera establezco otros vínculos, incluso puede otras relaciones hasta cercanas de orden familiar que también generan unas nuevas situaciones. Entonces, sí, de orden psicológico podría uno llegar a establecer eso. ¿Qué hemos visto? Sobre todo la afectación psicológica en los niños y en los jóvenes de los procesos migratorios de sus padres. El haber estado en otro país y tan diferente a Colombia me ha abierto los ojos de varias formas, me ha abierto varias puertas, entonces pues no lo puedo llamar fracaso per se, pero creo que
creo que esas experiencias que tuve en el exterior han nutrido mucho mi trabajo personal en todos los aspectos que yo manejo, que es el maquillaje, la fotografía, la pintura y el dibujo. Bueno, mi experiencia como migrante en Londres fue muy enriquecedora, me cambió la vida en muchos aspectos. Entrar no fue fácil, fue difícil, porque cuando no dominas un idioma te sientes como más vulnerable y más estresado. Yo en algún momento pensé, no voy a entrar. El señor de migración fue muy estricto, me hizo muchas preguntas, pero bueno, logré entrar. Mi familia vive allá hace más de 40 años y hay familiares que no había visto en años. Entonces, llegar, volver a verlos, tener la oportunidad de estar en ese país tan maravilloso, trabajar, estudiar, conocer lugares maravillosos, perderme, porque me perdí por abordar un bus en sentido contrario, allá quedé embarazada. O sea, es algo maravilloso realmente. He estado en Sudamérica varias veces, pues viajando por Sudamérica, he estado en el sudeste asiático, en Asia Central, en Asia, en Europa, bueno, hasta ahí. Han sido hasta ahora, no sé, 35 países, 22 países en bicicleta. Yo creo que hoy en día es muy difícil que las personas no se trasladen de un lugar a otro, o que no tengan un familiar, o que no tengan a alguna persona que esté residiendo en el exterior, o que haya venido del exterior, o no tenga ningún vínculo. El mundo cada vez es más pequeñito, cada vez tenemos más interrelación, cada vez tenemos más necesidad unos de otros. Entonces me parece fabuloso. Los felicito por esta iniciativa, felicito que se piense en que el migrante es una posibilidad de enriquecimiento para todos los países y es muy importante que se trate desde el punto de vista humano. Lady, cambiar debería ser un acto común para todos los seres humanos. Desde que una persona nace hasta que muere, se transforma, cambia, evoluciona. Es que es precisamente gracias a los cambios que somos seres humanos, pero al ser animales de costumbre, algunas personas se resisten al cambio. ¿Tú qué piensas, Susana? Marian, pero lo desconocido, la aventura y los nuevos caminos aún siguen estando en el horizonte y el viaje aún no termina.